Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí con la batería a tope, cargadísimo de energía. Y como siempre emocionado de compartir algo que me tiene hiper encantado. Ya saben que mi pasión es traerles consejos, secretos, y todo lo que pueda agregar valor a sus vidas. Y hoy presten atención, porque el tema es de esos que enloquecen a más de uno, coqueteo. Sí, amigos y amigas, así como lo escuchan. Pero ojo, no cualquier coqueteo, Hoy vamos a desentrañar la fórmula, la llave maestra, la bomba atómica, que promete coquetear por siempre. Sé que suena a fantasía, a promesa de vendedor ambulante, pero les juro, si le ponen ganas y aplican lo que les voy a revelar, van a notar un cambio radical. Y no me voy a poner con trucos baratos, frases hechas que se saben de memoria. Vamos a sumergirnos en la psicología, en la comunicación no verbal, en el arte sutil de entender qué es lo que realmente atrae, que mantiene viva la llama del interés, y cómo construir conexiones auténticas. ¿Listos para este viaje? Porque yo sí. Y antes de que nos embarquemos en esta aventura, una pequeña petición: si eres nuevo por aquí, no te lo pienses ni un segundo y suscríbete al canal. Y muy importante, activa la campanita. Así te aseguras de no perderte ni un solo vídeo que preparo con tanto cariño y dedicación para ustedes. Ahora sí, que empiece el coqueteo. Vamos a darle. Bueno, para empezar, establezcamos algo fundamental: coquetear va mucho más allá de conquistar o ligar. Es una forma de comunicación, un lenguaje que utilizamos para conectar con los demás, para despertar la curiosidad, para mostrar interés y, ¿por qué no?, para divertirnos. Es un juego, sí, pero un juego en el que la autenticidad, la confianza, la inteligencia emocional y la empatía son tus mejores aliados. Asterisco el primer secreto, la confianza, el cimiento de todo asterisco. Y aquí no me refiero a esa confianza falsa, inflada, esa que te hace creer que eres el rey o la reina del universo, el mejor partido del planeta. No. Me refiero a la confianza genuina. La que nace de adentro, de saber quién eres, de aceptarte tal cual eres, con tus virtudes y, ojo, con tus defectos. Porque adivinen qué. Nadie es perfecto. Y está bien. Lo que verdaderamente atrae es esa seguridad que emana de la autenticidad, de sentirte cómodo en tu propia piel. Cuando te aceptas a ti mismo, esa tranquilidad se transmite de manera natural y, créanme, es irresistible. La gente se siente atraída por personas que irradian energía positiva, que no temen ser ellos mismos, que no se avergüenzan de sus rarezas y que se divierten en el proceso. ¿Cómo se construye esta confianza inquebrantable? Trabajando en ti. Es un proceso continuo, un viaje que nunca termina. Implica autoconocimiento dedica tiempo a reflexionar sobre ti mismo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace único? ¿Qué te molesta? ¿Qué te da miedo? Escribe un diario, hazte preguntas difíciles, busca terapia si lo consideras necesario. Conócete a fondo como si fueras tu mejor amigo. Autoaceptación abraza tus fortalezas y, fundamental, tus debilidades. Todos tenemos imperfecciones. En lugar de intentar esconderlas, acéptalas. Aprende a reírte de ti mismo. La autocrítica excesiva es un gran obstáculo para la confianza. Cuidado personal cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Haz ejercicio, come saludablemente, duerme lo suficiente, practica la meditación o el mindfulness. Dedica tiempo a hacer las cosas que te gustan, que te relajan y que te hacen feliz. Establecer metas y lograrlas. Ponte metas, por pequeñas que sean, y trabaja para alcanzarlas. Cada logro, por mínimo que sea, aumenta tu autoestima y tu confianza. Celebra tus éxitos, por pequeños que parezcan. Rodéate de personas positivas. Busca amigos, familiares, colegas que te apoyen, que te motiven, que crean en ti y que te animen a ser la mejor versión de ti mismo. Aléjate de las personas tóxicas, de los que te critican, te juzgan y te hacen sentir mal contigo mismo. Aprende de tus errores. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos.
Analiza tus fallos, identifica qué puedes hacer diferente la próxima vez y no te castigues por ellos. La confianza no se adquiere de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero créanme, vale la pena. Es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación, y es la clave para coquetear con éxito. Asterisco asterisco el segundo secreto, el lenguaje corporal, el mensaje silencioso asterisco asterisco. El lenguaje corporal. Esa comunicación silenciosa que habla mucho más que las palabras. ¿Sabían que el 55% de la comunicación es no verbal? Increíble. Es decir, más de la mitad de lo que comunicamos lo hacemos a través de nuestros gestos, posturas y expresiones. Dominar el lenguaje corporal te dará una ventaja enorme en el coqueteo. Aprende a usarlo a tu favor. Asterisco 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 contacto visual asterisco asterisco mantén contacto visual. Es una de las herramientas más poderosas del coqueteo. Muestra interés, confianza y conexión. Pero ojo, no te quedes mirando fijamente como un halcón. Sonríe, parpadea, mira hacia otro lado de vez en cuando para no intimidar. La clave es encontrar el equilibrio. Mantén el contacto visual durante unos segundos, luego desvía la mirada y vuelve a conectar. Esto crea un ritmo natural y genera una sensación de cercanía. Asterisco 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 gestos abiertos y receptivos asterisco asterisco evita los gestos cerrados, como cruzar los brazos. Esto se percibe como una barrera, como una señal de defensa y de rechazo. Relaja los hombros, descruza los brazos, inclínate ligeramente hacia la otra persona cuando esté hablando, asiente con la cabeza para mostrar que estás escuchando, y gesticula de forma natural. Los gestos abiertos te hacen ver más accesible y más interesado. Asterisco 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 postura correcta asterisco asterisco mantén una postura erguida, pero no rígida. Imagina que tienes una cuerda que te tira hacia arriba desde la coronilla. Esto te hará lucir más seguro, más atractivo y te permitirá respirar mejor. Evita encorvarte o encogerte, ya que esto transmite inseguridad. Asterisco 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 la magia del espejo asterisco asterisco imita. La imitación inconsciente de los gestos de la otra persona es un signo de empatía y de conexión. Si la persona se inclina hacia ti, inclínate un poco tú también. Si sonríe, responde con una sonrisa. Si toca su cabello, haz lo mismo con moderación, por favor. Este efecto espejo crea un vínculo subconsciente, una sensación de afinidad y de entendimiento mutuo. Asterisco 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 proximidad asterisco asterisco acércate físicamente, pero con cautela. Invade su espacio personal de forma gradual. Si la conversación fluye y la otra persona se siente cómoda, puedes acercarte un poco más. Un ligero acercamiento, un toque sutil en el brazo o en la mano, puede generar una chispa y aumentar la atracción. Pero ojo, respeta siempre su espacio personal y sus límites. El lenguaje corporal es un arte sutil. Requiere práctica y observación. Presta atención a tus propios gestos, a los de los demás y a la forma en que se relacionan entre sí. Con el tiempo te convertirás en un maestro del lenguaje no verbal y podrás usarlo para conectar con los demás de manera más efectiva. Asterisco asterisco el tercer secreto, el humor, la llave de la risa asterisco asterisco. La risa es contagiosa. Y no hay nada mejor que reírse juntos. El humor es una herramienta poderosa para romper el hielo, para aliviar la tensión y para crear una conexión emocional. Pero ojo, no todos los tipos de humor son apropiados. Evita el humor ofensivo, el sarcasmo excesivo y las bromas a expensas de los demás. El mejor humor es el que viene de la observación, el que juega con las situaciones cotidianas y el que te permite reírte de ti mismo. Asterisco 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 aprende a contar anécdotas divertidas asterisco asterisco busca historias graciosas que te hayan ocurrido, ya sean propias o ajenas, siempre con el permiso de los protagonistas, por favor. Practica la forma de contarlas, prestando atención a los detalles, a las pausas y a la entonación. Asterisco 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 usa el sarcasmo con moderación asterisco asterisco el sarcasmo puede ser divertido, pero también puede ser malinterpretado. Úsalo con cautela y solo si estás seguro de que la otra persona lo entenderá. Evita el sarcasmo hiriente o que pueda ofender. Asterisco 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 ríete con la otra persona, no de ella asterisco asterisco el humor debe ser un vehículo para la conexión, no para la burla. Evita hacer bromas que puedan hacer sentir mal a la otra persona.
Asterisco 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 no te preocupes si no eres el más gracioso del mundo asterisco asterisco lo importante es que te muestres auténtico y que te diviertas. La gente se siente atraída por personas que saben disfrutar de la vida, que no se toman todo tan en serio y que tienen una actitud positiva. El humor es una excelente manera de demostrar inteligencia, ingenio y alegría. La risa libera endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir bien. Reír juntos crea un vínculo emocional, una sensación de cercanía y de complicidad. Asterisco asterisco el cuarto secreto, la escucha activa, el arte de entender asterisco asterisco. Fundamental. La escucha activa es la piedra angular de cualquier comunicación efectiva, y es esencial para coquetear con éxito. Implica mucho más que solo oír lo que la otra persona está diciendo. Implica prestar atención a sus palabras, a su tono de voz, a su lenguaje corporal, y a lo que no está diciendo. La escucha activa es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Requiere práctica, paciencia y empatía. Implica. Asterisco 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 prestar atención asterisco asterisco concéntrate en lo que la otra persona está diciendo. Deja de lado tus propios pensamientos, preocupaciones y distracciones. Pon toda tu atención en ella. Asterisco 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 observar el lenguaje corporal asterisco asterisco presta atención a sus gestos, a sus expresiones faciales y a su postura. ¿Cómo se siente? ¿Está feliz, triste, enfadado? El lenguaje corporal te dará pistas valiosas sobre sus emociones y sus pensamientos. Asterisco 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 hacer preguntas asterisco asterisco haz preguntas abiertas para animarla a hablar y a profundizar en sus ideas y sentimientos. Preguntas como ¿qué te parece eso? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Invitan a la conversación y demuestran tu interés. Asterisco 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 resumir y parafrasear asterisco asterisco repite lo que la otra persona ha dicho con tus propias palabras para asegurarte de que has comprendido correctamente. Esto demuestra que estás prestando atención y que te importa entender su punto de vista. Por ejemplo, puedes decir, entonces si te entiendo bien, lo que me estás diciendo es. Asterisco 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 reflejar emociones asterisco asterisco reconoce y valida los sentimientos de la otra persona. Muestra empatía y comprensión. Puedes decir algo como, entiendo que eso te frustre, parece que te sentiste muy decepcionado, o me imagino que eso debe haber sido difícil. Asterisco 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 evitar interrumpir asterisco asterisco deja que la otra persona termine de hablar antes de intervenir. Interrumpir es una falta de respeto y puede hacer que la otra persona se sienta desvalorizada. Asterisco 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 mostrar interés genuino asterisco asterisco haz preguntas sobre sus intereses, sus aficiones, sus sueños y sus miedos. Escucha atentamente sus respuestas y muestra curiosidad por conocerla mejor. Asterisco 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 evitar juzgar asterisco asterisco no juzgues a la otra persona ni la critiques. Escucha con mente abierta y trata de comprender su punto de vista, incluso si no estás de acuerdo con él. Cuando alguien siente que lo están escuchando de verdad, se siente valorado, respetado y conectado. La escucha activa crea una sensación de intimidad, de confianza y de seguridad. Asterisco asterisco el quinto secreto, el misterio, el atractivo de lo inexplorado asterisco asterisco. El misterio es un imán. Deja que la otra persona te descubra poco a poco. No reveles todo de golpe. Crea una sensación de intriga y de curiosidad. Asterisco 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 no cuentes toda tu vida en la primera cita asterisco asterisco deja que la conversación fluya de forma natural. Comparte información personal de forma gradual, a medida que la confianza se va construyendo. Asterisco 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 deja espacios en blanco asterisco asterisco no respondas todas las preguntas de inmediato. Insinúa cosas, sugiere, deja que la imaginación de la otra persona vuele. Asterisco 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 comparte información personal de forma estratégica asterisco asterisco revela información personal de forma gradual, a medida que la confianza se va construyendo. Comienza con cosas más superficiales y ve profundizando a medida que la relación avanza. Asterisco 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 sé un libro que se abre poco a poco asterisco asterisco deja que la otra persona sienta curiosidad por saber más de ti. El misterio crea una atracción magnética. Es como un rompecabezas que la otra persona quiere resolver. Y mientras más quiere saber de ti, más interesado estará. El misterio crea una sensación de anticipación, de emoción y de expectativa. Estimula la imaginación y aumenta la curiosidad.
La gente se siente atraída por lo desconocido, por lo enigmático, por lo que les desafía a descubrir. Asterisco asterisco el sexto secreto, el cumplido genuino, el poder de la aprobación asterisco asterisco. A todos nos gusta que nos digan algo bonito, pero los cumplidos deben ser auténticos y específicos. Un cumplido genuino es un regalo que se da con sinceridad y que fortalece la conexión. Asterisco 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 evita los cumplidos genéricos asterisco asterisco frases como, eres guapo /diagonal a, o tienes buena figura, son aburridas y poco originales. No demuestran que estás prestando atención. Asterisco 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 enfócate en detalles específicos asterisco asterisco observa los detalles. ¿Qué te llama la atención de la otra persona? Su sonrisa, su sentido del humor, su forma de pensar, su inteligencia, su amabilidad, su estilo, su pasión por algo. Asterisco 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 sé específico asterisco asterisco en lugar de decir, tienes una sonrisa bonita, di me encanta la forma en que sonríes, iluminas la habitación. En lugar de decir, eres inteligente, di me fascina la forma en que analizas las cosas y llegas a conclusiones tan acertadas. Asterisco 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 sé sincero asterisco asterisco los cumplidos deben ser auténticos. No digas cosas que no crees. La sinceridad es clave. Asterisco 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 sé oportuno asterisco asterisco ofrece el cumplido en el momento adecuado, cuando surja la oportunidad de manera natural. Asterisco 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 sonríe asterisco asterisco acompaña el cumplido con una sonrisa genuina. Esto lo hace más creíble y más efectivo. Asterisco 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 observa la reacción asterisco asterisco presta atención a la reacción de la otra persona. ¿Se siente feliz? ¿Se sonroja? ¿Te sonríe? Esto te dará una idea de cómo ha sido recibido el cumplido. Los cumplidos genuinos demuestran que estás prestando atención y que valoras a la otra persona. Hacen que se sienta especial, apreciada y conectada. Asterisco asterisco el séptimo secreto, el interés genuino, el corazón de la conexión asterisco asterisco. Este es, quizás, el secreto más importante de todos. El interés genuino es la base de cualquier relación duradera. Es la clave para crear una conexión profunda y significativa. Asterisco 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 pregunta sobre sus intereses asterisco asterisco, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué le emociona? Asterisco 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 pregunta sobre sus aficiones asterisco asterisco, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Qué le gusta leer, ver, escuchar? Asterisco 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 pregunta sobre sus sueños asterisco asterisco, ¿qué quiere lograr en la vida? ¿Cuáles son sus metas? Asterisco 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 pregunta sobre sus miedos asterisco asterisco, ¿qué le preocupa? ¿Qué le da miedo? Asterisco asterisco asterisco. Muestra curiosidad asterisco asterisco haz preguntas abiertas que la inviten a explayarse. Evita las preguntas cerradas que se responden con un simple sí o no. Asterisco 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 escucha con atención asterisco asterisco presta atención a sus respuestas. Escucha con empatía y sin juzgar. Asterisco 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 comparte tus propias experiencias y opiniones asterisco asterisco sé abierto y honesto, pero no monopolices la conversación. Equilibra tus propias historias con preguntas sobre la otra persona. Asterisco 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 recuerda lo que te dice asterisco asterisco demuestra que estás prestando atención y que te importa lo que te cuenta. Pregunta sobre cosas que te ha dicho anteriormente. El interés genuino es un regalo que le haces a la otra persona. Le demuestras que te importa, que quieres saber más de ella y que estás dispuesto a invertir tiempo y energía en la relación. Es el combustible que enciende la llama de la conexión. Asterisco asterisco consejos adicionales para coquetear con éxito asterisco asterisco. Asterisco 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 sé tú mismo asterisco asterisco no intentes ser alguien que no eres. La autenticidad es la clave del éxito. Asterisco 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 sé positivo asterisco asterisco irradia energía positiva y entusiasmo. La gente se siente atraída por personas alegres y optimistas. Asterisco 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 sé respetuoso asterisco asterisco trata a la otra persona con respeto y consideración. Asterisco 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 sé paciente asterisco asterisco no te desesperes si no ves resultados inmediatos. La construcción de una relación lleva tiempo. Asterisco 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 diviértete asterisco asterisco el coqueteo debe ser divertido. Disfruta del proceso y no te tomes las cosas demasiado en serio.
Asterisco 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 sé adaptable asterisco asterisco adapta tu enfoque a la personalidad de la otra persona. No hay una fórmula mágica que funcione con todo el mundo. Asterisco 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 no tengas miedo al rechazo asterisco asterisco el rechazo es parte de la vida. Aprende a manejarlo con gracia y dignidad. No te lo tomes como algo personal. Asterisco 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 practica 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 asterisco asterisco la práctica hace al maestro. Cuanto más coquetees, más cómodo te sentirás y más éxito tendrás. Asterisco 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 lee el lenguaje corporal asterisco asterisco aprende a leer el lenguaje corporal de la otra persona para saber si está interesada en ti. Presta atención a sus gestos, a sus expresiones faciales y a su postura. Asterisco 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 no te obsesiones asterisco asterisco no te obsesiones con el coqueteo. Disfruta de la vida y de otras actividades. Asterisco asterisco conclusión, el coqueteo como arte de vivir asterisco asterisco. Y bueno, hemos llegado al final de este extenso vídeo repleto de secretos y consejos para coquetear por siempre. Sé que es mucha información, pero espero que les haya sido útil y que les sirva para mejorar sus habilidades sociales y para conectar con los demás de una manera más auténtica y significativa. Recuerden que el coqueteo es un juego que se disfruta más cuando se juega con respeto, con honestidad, con mucha confianza, y sobre todo con autenticidad. No tengan miedo de ser ustedes mismos, de mostrar su verdadera personalidad y de divertirse en el proceso. El coqueteo es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. No es un don innato. Requiere práctica, paciencia y dedicación. No te rindas si no ves resultados inmediatos. Sigue practicando, sigue aprendiendo y sigue divirtiéndote. Recuerda, el coqueteo no se trata solo de ligar. Se trata de conectar con los demás, de crear vínculos, de generar alegría y de disfrutar de la vida. Es un arte, una forma de comunicarte, de expresarte y de relacionarte con el mundo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté grabándolo. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verlo. Si tienen alguna pregunta o si quieren compartir sus propias experiencias, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un buen me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y a coquetear se ha dicho.